Sí, como dices, aquí en Madrid algunos hospitales han tenido que ser... sí, como que este último han tenido que no, lo he hecho mal. Joder, lo siento. Hola, lo primero es pedirle disculpas por mi pelo todo despeinado y chascón. No, tampoco sé si se nota mucho, pero es que literalmente perdí el único peine que tengo en toda mi casa y son como la 1 de la mañana, así que no tengo otra manera de peinarme. Problemas del primer mundo, supongo. Pero bueno, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa el día de hoy es que hablaremos de George Orwell, uno de mis autores o escritores favoritos. Sin embargo, me creerían si les dijese que George Orwell en verdad no existe. El que sí existe es Eric Blair. Eric Blair nació en India en 1903. Su padre era inglés y su madre era birmana con ascendencia francesa. Sin embargo, a los 2 o 3 años se mudó de Inglaterra y oportunidad en que se separó de su padre, a quien no volvería a ver hasta años después. De manera tal que Eric Blair se crió básicamente con su madre y hermana menor. Durante su infancia, Eric Blair estudió en una pequeña escuela parroquial Henley. Sin embargo, a los 2 años de haber estudiado ahí, recomendaron su traslado para una de las mejores preparatorias que había en Inglaterra en aquel momento, por lo cual asumimos que debió ser un alumno bastante destacado, sobre todo porque desde ese momento hacia adelante estudió a puras becas. Sin embargo, una vez terminado su periodo escolar, se le terminaron las becas y como no tenía dinero para estudiar en la universidad o algún estudio superior, decidió unirse a la Policía Imperial India Birmania, es decir, volvió a su país de origen y duró 5 años en este cuerpo policial. Finalmente, en 1927 regresa a Inglaterra. Para ese entonces ya le había agarrado un odio acérrimo al imperialismo, lo que marcaría buena parte de su vida literaria, específicamente su novela Los días de Birmania de 1934. Tras regresar a Inglaterra por segunda vez, ya de adulto y después de haber trabajado en este cuerpo policial, Eric Blair tuvo muchos trabajos paupérrimos y mal pagados, lo que de alguna manera lo hizo estar en contacto con la pobreza o con el aspecto más crudo de la vida. Y recién, en 1933, Eric Blair adopta el seudónimo de George Orwell. ¿Y por qué se puso este seudónimo? El motivo es un poco raro, ya que él aseguró que fue como para mostrar su cercanía con la cultura inglesa. Entonces, claro, es raro porque por un lado cuestiona el imperialismo que provenía de Inglaterra y al mismo tiempo se pone un nombre como para recalcar su cercanía con dicha cultura. Entonces ahí hay como una contraposición, pero en verdad esta contradicción es solo aparente. Una cosa es la cultura del país y otra cosa es el imperialismo, que es más parte de ciertos grupos de intereses particulares en un momento determinado. En fin, creo que me alargué mucho con una explicación que no era tan necesaria. El punto es que se puso George porque Jorge es el santo patrón de Inglaterra, mientras que el río Orwell en Suffolk es uno de los lugares más emblemáticos para muchos ingleses. En 1936, Victor Gonsalves, fundador de Left Book Club, lo instó a escribir sobre la pobreza de la clase obrera en el norte de Inglaterra. Orwell aceptó y, ejerciendo como reportero social, viajó a dicha región donde pudo vivir en carne propia las paupérrimas condiciones en que vivía esa gente. Ese mismo año se mudó a España para enlistarse en varias agrupaciones y partidos de izquierda para formar parte de la guerra que se vivía por aquella época, ya que estaba dispuesto a dar su vida por la democracia. Así tal cual, así de comprometido estaba con la democracia. Y esta parte de su vida marcaría para siempre su visión del mundo. Por ejemplo, si bien Orwell opinaba que era necesario un cambio radical en las sociedades occidentales y por ende capitalista, no veía con buenos ojos el estalinismo, pues para él representaba una amenaza a los principios democráticos. De España volvió a Inglaterra y de Inglaterra se fue a Marruecos producto de una tuberculosis. En este país se ganó la vida escribiendo reseñas literarias para la revista The New English Weekly hasta 1940. Y en este punto la vida de George Orwell se vuelve casi una película de espionaje. En 1941 comenzó a trabajar para el Servicio Oriental de la BBC, participando en programas para ganar el apoyo de la India y del este de Asia a los ejércitos aliados. Sin embargo, el mismo Orwell era consciente de que su trabajo era meramente propagandístico,
por lo que, a pesar de los buenos ingresos, en 1943 renunció para convertirse en columnista y editor literario de una revista de izquierda. Y si esto no le parece nada como una película de espionaje, en 2015 la inteligencia británica reveló que Orwell fue vigilado por casi 12 años por su vinculación con movimientos de izquierdas. Pasando a la parte más rosa de su vida, George Orwell se casó con... Ok, voy a poner el nombre en la pantalla, no voy a hacer el ridículo intentando pronunciarlo. El punto es que se casaron en 1936 y tuvieron un niño adoptado. Sin embargo, su pareja fallece y George Orwell se vuelve a casar con Sonia Brunel poco antes de su muerte. Muerte que ocurrió bastante joven, a decir verdad, a los 41 años de edad en Inglaterra, producto de una tuberculosis maltratada. Pero ahora lo que nos convoca, su vida literaria. Orwell se desempeñó por años como periodista con una fuerte tendencia por las problemáticas sociales, y eso se nota en sus obras, al punto que éstas reflejan todos los cambios ideológicos que el autor va sufriendo a través de su vida, como nos suele pasar a todos. Pero en el caso de Orwell tienen un sabor especial, por así decirlo. No es que simplemente cambie de bando de a cada rato, como vimos un poco que pasaba con Unamuno. De hecho, él nunca deja de ser de izquierda, sino que él, siendo siempre de izquierda y participando de movimientos de izquierda evidentemente, se va desilusionando de este movimiento, lo que lo vuelve más y más crítico. Pero él en verdad nunca deja de ser de izquierda, lo que convierte a Orwell en un personaje, o lo convirtió en un personaje bastante particular, ya que intelectualmente hablando, o sea, en términos intelectuales, era un peligro para la derecha, pero aún siendo de izquierda, intelectualmente seguía siendo un peligro para la misma izquierda, ya que era muy crítica con esta, ya que Orwell era bastante estructurado y riguroso. Para él, la democracia tenía un valor infinitamente superior a la tendencia política que uno pudiese tener, sea esta de derecha y de izquierda. Y como les mencioné, llegó a tener un trabajo muy bien pagado en la BBC, al cual renunció a pesar de los buenos ingresos porque sentía que, digamos, su trabajo no hacía una diferencia o era una cuestión más propagandística, más panfletaria. No había tanto contenido como a él le gustaba. Y esto explica en cierta medida algo que veremos a continuación, que es las constantes críticas que hace Orwell al fanatismo, al fundamentalismo, al apoyar algo solo porque sí, sin mayor cuestionamiento y sin mayores críticas. Pero bueno, volviendo a lo literario. Las primeras incursiones de Orwell en las novelas son obras de no ficción, como Sin Blanca en París y Londres de 1933, donde relata su vivencia durante la época en que se vio obligado a trabajar en varios empleos mal pagados. El camino de Wampierre de 1937, donde evidencia todo lo que vio cuando fue reportero en el norte de Inglaterra. Y Homenaje a Cataluña de 1938, donde nos cuenta lo que vivió la Guerra Civil Española. Sin embargo, y como ya les adelantaba, aún siendo de izquierda, Orwell se decepcionó de la Revolución Rusa socialista, volviéndose muy crítico y antagonista del stalinismo, aunque siguió sintiendo simpatía por los trotskistas, ya que ante todo Orwell se hacía llamar socialista demócrata. Esta decepción la podemos advertir en sus dos obras más afamadas, la que la mayoría de la gente conoce y que son una clara crítica a dicho régimen: La granja de los animales o Rebelión en la granja y 1984. Novelas de ficción distópicas que retratan cómo Orwell veía los regímenes totalitarios y fascistas, las que no solo son fieles reflejos de dichos regímenes, sino que se adelantó muchas cosas que sucedieron luego de haber publicado sus libros. Y estos temas también los podemos encontrar en otras obras que no son de ficción, como la ya mencionada Los días de Birmania de 1934, la que se basa parcialmente en su experiencia en la policía birmania durante los últimos días del imperialismo británico previo a la Segunda Guerra Mundial, Que no muera el aspidistra de 1936, que narra el autoexilio de Gordon Comstock, un joven de 30 años quien aborrece la cultura del dinero, y Subir por aire de 1939. Y como si eso fuese poco, también se aventuró en el ensayo, escribiendo muchos de estos, siempre fiel a su temática política. Después habrá que editar eso. Les recuerdo que este video que están viendo es parte de un proyecto mayor llamado Leyendas, que si lo quieren apoyar pueden seguirme en Instagram, TikTok, suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like a este video, y también ya si le tienen demasiada fe al proyecto
pueden seguirme en Patreon o hacer un aporte único por Flow. Sé que casi siempre digo esto al final del video, pero la gente que sabe de marketing dice que hay que ir variando, a veces decirlo al principio, a veces al medio, a veces al final. En fin, como conclusión, podrán ver que George Orwell fue todo un personaje, el cual se preocupó de plasmar sus ideologías políticas en sus novelas, tanto las de ficción y las de no ficción, quise decir, que sonó como medio raro. Y precisamente por eso es un escritor tan importante, ya que muestra cómo tú puedes plasmar tus ideas políticas, y también podrían ser ideas religiosas o de cualquier otro tipo, tanto en obras de ficción como obras de no ficción o más realistas. La gracia o la ventaja que tiene hacerlos en obras de ficción, como son el caso de Rebelión en la Granja en 1984, es que la imaginación te da mucho más elementos, mucho más juego con las interpretaciones, las metáforas, las alegorías, y tú tienes como más margen para escribir cuestiones más desopilantes, como por ejemplo él proponía en 1984 este concepto del gran hermano, que era esta entidad fantasmagórica que te vigilaba en todo momento, que te vigilaban a través de cámaras en tus habitaciones, que bueno, hoy en día no es tan loco con la tecnología que existe, pero en su momento sí era fantasía pura y dura. Sin embargo, no era fantasía porque sí nomás, o para darle color, o qué sé yo, sino era una fantasía guiada a evidenciar un concepto, que era el concepto, en pocas palabras, del fascismo, controlando hasta los últimos aspectos de tu vida. Y lo mismo con La Granja de los Animales, que es un cuento infantil. De hecho, tú se lo puedes leer a un niño y lo va a entender y lo va a encontrar entretenido. Pero claro, tal vez el niño no va a entender que es una referencia o una alegoría a lo que sucedió en la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. Y por eso también les decía que de cierta manera Orwell se adelantó a nuestros tiempos, ya que había muchas cosas que eran totalmente imposibles en 1984, porque claro, la tecnología que él se inventa era algo como súper fantasioso, pero hoy en día son cosas que perfectamente se podrían llevar a cabo. Lo que me plantea la pregunta: ¿se podría establecer un sistema fascista así de riguroso como lo propone Orwell en 1984 hoy en día? Con la tecnología de hoy en día, cómo se vive hoy en día el concepto del Estado, las instituciones, los derechos humanos, el derecho internacional. No sé, es una discusión excesivamente larga y densa que no podemos tener en este video. Así que, como conclusión, les recuerdo que los escritores tenemos la fantasía a nuestro servicio. No tenemos que hacer algo excesivamente realista ni 100% fiel a la realidad. Podemos inventarle o meterle todos los elementos fantásticos que queramos, siempre y cuando, y esto es una opinión ya personal, que ustedes podrán estar de acuerdo o no, que esa fantasía tenga un propósito. Hoy en día son muy famosas, son muy conocidos este tipo de novelas bestseller también, dirigido a un público juvenil, que son extremadamente fantásticas, y en lo personal, como les digo, no me gustan porque en general es como meterle fantasía por meterle nomás, como que parece que entre más elementos fantásticos, desopilantes tenga, va a ser más mejor, por así decirlo. Entonces eso es lo que a mí no me agrada. Me gusta cuando la fantasía tiene un propósito. En el caso de Orwell era demostrar cómo había afectado el fascismo y qué tan lejos podía llegar. O sea, había una metáfora en la fantasía. Y así, digamos, con varios escritores más que en este momento no se me viene ninguno a la cabeza. Pero siempre que la fantasía tenga una función, me agrada y es una herramienta sabia para utilizar. Ahora, si a usted le gusta meterle fantasía porque sí, háganlo. Si yo aquí solamente le estoy dando mi opinión. Habiendo dicho eso, me despido y nos veremos la próxima semana.